noches, hermanos y amigos de la Iglesia Centro General Cristiano Internacional. Estamos en este tiempo que corresponde a nuestro culto del martes, nuestra reunión del martes. Entonces está mi esposa otra vez, que va a tener ahorita una lectura. Está María José. Majo, ¿tú quieres decir algo, amor? ¿No? Y está esta noche con nosotros la nieta, nos acompaña la nieta. ¿Cómo se llama la nieta? Dani Caballero Huelva. Dani Caballero Huelva, de la familia Huelva. Bueno, y pedimos que el Señor nos dé un buen tiempo esta noche, que traiga a nuestra vida ánimo, que traiga a nuestra vida consuelo y mucha fuerza para seguir adelante. Vamos a orar, les invito a orar ahí en sus casas, que nos puedan acompañar esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Pedimos que nos des un buen tiempo esta noche, que tu presencia nos anime, que tu presencia nos dé la fuerza en medio de todo. Señor, bendecimos a cada familia, a cada hermano que a esta hora nos ve, que se conecta allí desde la comodidad de su casa, desde la tranquilidad de su casa, y pedimos que siga llenando cada corazón, cada vida, cada familia, Señor, y que nos des un buen tiempo esta noche de canciones, de reflexiones, de intercesión, de oración, Señor. Gracias por los amigos que nos ven también fuera de la ciudad, más allá del marco formal de la Iglesia Centro Familiar, amigos que nos ven en otras ciudades. También les abrazamos y les bendecimos a esta hora de la noche. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces María José tiene un mensaje para ustedes esta noche. ¿Qué dice, Majo, el mensaje? Buenos días, hermanos y amigos. Buenos días, hermanos y amigos. Ajá. La palabra del Señor dice. Como dice su palabra, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Que el Señor le guarde y le proteja cuando en cualquier lugar. Amén. 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 Ahora mi esposa va a tener otra lectura. María José ya leyó Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en el Salmo 20, versículo 1 y 2. Salmo 20, versículo 1 y 2. Que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. En estos momentos de angustias, de desesperación muchas veces, de temores, que el Señor responda y nos responda esas oraciones que le hemos hecho, esas oraciones que hemos ido a su presencia para pedirle que nos ayude, que no nos abandone, que nos dé la fuerza, el ánimo que necesitamos para seguir avanzando y creyendo en Él. Que el Señor nos escuche cada vez que invoquemos su nombre. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo.
esta noche te debe ver a los tuyos, debe ver a tu familia, que traiga avivamiento en medio de toda dificultad que se esté presentando. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por las sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por las sendas de justicia guíame. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por las sendas de justicia guíame. El apóstol Pablo decía a los colosenses que en Cristo, dice en Él, es decir, hablando de Jesús, habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad. Es decir, en español significa que en Jesús, en el campesino que caminó por Jerusalén, Galileo, habitaba físicamente todo lo que Dios era. Era escandaloso para ellos, influidos por algunas filosofías gnósticas que despreciaban el cuerpo y exaltaban el espíritu. Pero Pablo dice revolucionariamente, en Cristo habita corporalmente todo lo que Dios es. Es decir, que de Cristo en adelante todo lo que necesitas saber, conocer y experimentar sobre Dios siempre estará referido al campesino de Nazaret, a Jesús el Galileo. Y qué bueno esta semana de Semana Santa que recordemos eso, que la encarnación no fue un chiste de Dios, que la encarnación no fue como un estado que Dios asumió y que luego abandonó, que la encarnación fue el estado que Dios asumió para que lo leamos desde allí siempre, siempre. Y pensando en eso, hay una canción viejita que dice así: eres el más hermoso, eres el más precioso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable, la razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que espero ser
en la persona de Jesús. En Él habita físicamente todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es ahora está referido a la persona de Jesús. Bien, quisiera hacer una reflexión esta noche en el libro del Éxodo, capítulo 3. Busque allí en su Biblia Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 3. Éxodo significa salida, salir. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice el capítulo 3 y el capítulo 4 del Éxodo nos narran la forma en la que Dios llama a Moisés. Es en lo que la Biblia se llama una narrativa de vocación, un relato de vocación, de cómo se convoca a alguien en virtud de un pueblo, porque hay un pueblo que necesita ser liberado. Pero los capítulos 3 y 4 nos narran el trato de Dios con Moisés, que antes de convertirse en liberador, debe ser liberado él. Otra vez, el capítulo 3 y el capítulo 4 del Éxodo nos narran el trato de Dios con Moisés, para que antes que Moisés se convierta en un liberador, Moisés tiene que ser liberado. ¿Y liberado de qué? Liberado de su pasado que lo ha lastimado, que lo ha herido profundamente. Y Dios trata con su hombre, Dios trata con su siervo, porque está en juego no solo la vida de Moisés, pero también la vida de un pueblo que necesita ser liberado. En palabras pocas, en capítulos 3 y 4 del Éxodo, Dios trata con un fracasado, Moisés. Por eso, cuando Dios le dice, ves a liberar, él dice, ya yo tuve mi oportunidad hace 40 años con un egipcio y ya no se puede. Entonces Dios llega cuando Moisés dice, no puedo, y Dios dice, soy el Dios de los incapaces. Dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió a las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, no una salsa, sino una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirarlo, llamó desde el medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy, Señor. Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, o el lugar donde tú estás, es tierra santa. Amén. Quisiera hacer respecto a este texto 3 observaciones. Primero, 3 observaciones que van en relación con la santidad y el sufrimiento. La santidad y el sufrimiento. Ya dije que en los capítulos 3 y 4 Dios trata con el fracasado. Después de 40 años, Moisés tiene que sanar su pasado, tiene que revisar su fracaso y tiene que saber que hay vocación aún para el fracasado. Pero antes de mandarlo a liberar, él primero tiene que ser liberado de sus miedos, porque el liberador está preso de sus cadenas, que no son físicas, sino cadenas del alma, las ataduras que producen los fracasos del pasado y tantos intentos fallidos. Pero Dios llega a la vida y le da un nuevo sentido. Primero, en relación con la santidad y el sufrimiento, pensando también en estos días de crisis y sufrimiento. Y para esto hago una observación muy precisa sobre el texto del capítulo 5, versículo 5, donde Dios le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Hay un almacén que se llama Tierra Santa, pero no es ese de la Biblia, sino otro Tierra Santa. No estoy haciendo comerciales, no me están pagando por esto. Este acto parece ser propio de las normas de hospitalidad, en primer lugar, en Oriente. Aún hoy día,
A veces llegamos a algunas partes y nos quitamos los zapatos como símbolo de respeto o de sencillamente que estamos en casa. Por ejemplo, yo no acostumbro a andar ni en chancletas ni en zapatos por mi casa. Para mí es muy importante estar en casa a pie descalzo porque eso me comunica de que estoy en casa, de que estoy en el lugar de reposo, de descanso. Entonces, si es así, si quitarse las sandalias era un acto de hospitalidad, Dios entonces le da la bienvenida a Moisés. Recordemos que al principio se dice que Moisés fue a Horeb, el monte de Dios, es decir, está en casa de Dios, por así decirlo. Y al Dios decirle a Moisés, quítate el calzado, le está diciendo, estás en casa, descansa. Entonces, la santidad es, en primer lugar, un espacio para morar, es un espacio para habitar. La santidad es una casa a donde se llega y en donde se vive. La santidad no es una abstracción conceptual, sino una habitación. La santidad es el llamado de Dios al descanso, a superar los fracasos. Es la bienvenida del Padre a casa. No es la santidad que lo juzga, sino la santidad que lo acoge. Y creo de esa santidad nos habló Jesús. Mientras los fariseos interpretaban la santidad como separarse de, Jesús interpretó la santidad como acercarse a todos aquellos que eran en su tiempo rechazados y marginados. Sería muy bueno que repasáramos el concepto de santidad a la luz de la experiencia de Jesús. En segundo lugar, la santidad en este texto está relacionada con el sufrimiento. La zarza que arde y no se consume es el pueblo de Israel y su sufrimiento por la esclavitud. Dios dice, a continuación, si seguimos leyendo el texto, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Otra vez, creo que la zarza que arde pero no se consume es Israel sufriendo en Egipto, pero que no se apaga, que no se acaba, que resiste. Y Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. El sufrimiento es un lugar o es un terreno sagrado. Más aún, el sufrimiento es habitado por Dios, porque la santidad de Dios está relacionada con su actitud hacia el dolor y hacia el sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, propio o ajeno, es sagrado, en tanto que merece nuestra atención y nuestro respeto. Por eso, quítate las sandalias, porque el sufrimiento, tanto propio como ajeno o extraño, es sagrado. El sufrimiento merece que hagamos altos en el camino. El sufrimiento merece que nos quitemos el calzado y que le prestemos toda atención, no para subliminarlo, para darle demasiada importancia, pero sí para superarlo, muchas veces, ya lo he dicho varias veces, la fe ha servido para negar el sufrimiento, pero la fe no niega el sufrimiento, sino que lo asume y puede transformarlo. Dios, el Dios del Éxodo, Yahvé, se revela en acciones concretas de liberación. Podríamos decir que el Dios del Éxodo es un Dios práctico, no es el Dios de los filósofos, un ser absoluto, poderoso, eterno, omnicomprensivo, infinito, espíritu puro, no. Es más, cuando Faraón pregunta, ¿quién es Dios para que yo deje ir a Israel? Moisés no responde, a propósito de su pregunta, señor Faraón, esta noche se estarán dictando una serie de conferencias en el teatro egipcio sobre la omnipotencia de Dios. Moisés no responde de esa manera, sino que responde con acciones concretas de liberación, porque la manifestación de Dios es demostración de su presencia liberadora. Hermanos, lo segundo es que la santidad tiene que ver con el sufrimiento. El sufrimiento propio y ajeno es extraño y merece que hagamos un alto en el camino, es decir, que nos quitemos el calzado, que nos quitemos los zapatos, porque el sufrimiento es sagrado. ¿A cuántas salas de velación hemos ido a acompañar a los nuestros? En ese momento, eso es un lugar sagrado. ¿A cuántos estamos acompañando en este momento en medio de sus aflicciones? En ese momento, ese es un lugar sagrado. No importa que para ti de pronto
eso no signifique mayor cosa, pero para el hermano es importante, es un sufrimiento y eso merece que hagamos un alto en el camino. En estos días me llamaba una hermana de la iglesia y me decía que la perrita de la familia había muerto. Y saben, nosotros oramos por la familia, oramos por ellos, porque para ellos era importante, para ellos se habían encariñado con la perrita, para ellos la muerte de la perrita causó un dolor. Entonces, el dolor del otro es sagrado. Quítate las sandalias, quítate el calzado, respeta. Es más, a veces el dolor ni siquiera es para hablar. En estos días hay mucha gente hablando por redes sociales, pero saben, a veces el dolor es una invitación a la contemplación, es una invitación es una invitación a que contemplemos el dolor y no lo expliquemos. A veces necesitamos explicaciones para el dolor y el sufrimiento, sino para esperar cómo Dios va a actuar. A veces la gente está esperando que uno escriba algo, que diga algo, y yo en estos días más bien estoy tratando de guardarme, de recogerme, de contemplar, y contemplar bajo la pregunta, ¿y Dios hacia dónde quiere dirigirnos? ¿Y qué nos querrá enseñar Dios? Los judíos se dice que tenían una práctica hasta el día de hoy. Llegaban hacia donde estaba el sufriente y allí acompañaban llorando, no decían nada. A veces nosotros somos muy rápidos para hablar en medio del sufrimiento. De momento nos volvemos expertos en sufrimiento, teóricos en el sufrimiento, y cuando el sufrimiento no necesita teoría, sino de acompañamiento. Cuando Dios quiso explicarnos el sufrimiento, no nos dio una teoría, sino que vino y se encarnó. Y en estos días de Semana Santa recordamos que Jesús en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estoy tan solo? Porque Jesús atravesó también nuestros abandonos y nuestras soledades y nuestras orfandades. No para que nosotros, para darnos un ejemplo nosotros de cómo podemos acompañar a otros en medio de sus soledades también. Entonces, la santidad tiene que ver con el sufrimiento. El sufrimiento del otro es sagrado. Por tanto, quítate el calzado, quítate la sandalia, porque hoy en el mundo hay sufrimiento. Respeta el sufrimiento de los demás, porque detrás de la persona que sufre hay procesos emocionales, psicológicos, hay incluso teologías a veces levitando, a veces levantándose. Detrás hay una familia. Entonces, por favor, quítate las sandalias, quítate el calzado, porque el lugar que pisas es santo, porque el sufrimiento del otro es sagrado. Y en tercer lugar, la santidad está relacionada en el texto con la vocación o el llamado y la reorientación de la vida. La santidad no es un lugar para el estancamiento, no patrocina el conformismo, nos confronta con los paras, es decir, con los propósitos de la vida. La santidad restaura a los prisioneros para que liberen también a otros. Hablando de prisionero, Moisés, que era prisionero de su pasado, de sus impotencias, de sus fracasos, Dios lo lleva, lo confronta, lo acoge en su santidad, pero lo reorienta con su propósito. La santidad restaura a los prisioneros para que liberen a otros prisioneros. Es curioso, hermanos, que en nuestros contextos evangélicos muchas veces la santidad no ha sido un escenario para obrar y para levantar a los demás, sino una experiencia para excluir. Hay discursos de santidad que son discursos más bien excluyentes, marginadores. No tenemos que ser santos como Jesús. La santidad de Jesús estuvo en acoger, estuvo en liberar, no en separarse de los demás. A veces llegamos a la fe y entonces en nombre de la santidad nos separamos de la familia, de la suegra, del suegro, de los tíos, entonces ya no vamos a esta fiesta, ya no vamos a este cumpleaños, porque somos santos, aleluya, gloria a Dios. Ese lenguaje, hermano, que no ayuda, sino que más bien muestra que estamos en una secta. Yo tengo mucho reparo con esto, con esta idea del espíritu sectario evangélico, porque Dios no vino a fundar una secta, Jesús no fundó una secta, sino una comunidad donde ya no hay judío ni griego, bárbaro ni excita, esclavo ni libre, mujer ni hombre,
una comunidad donde ya esas dinámicas sociales están allí, pero no impiden la relación con los demás. Así que la santidad tiene que ver con la vocación. La santidad no es excusa para la acción, sino su condición necesaria. Entonces, recordemos tres cosas respecto a la santidad. Primero, la santidad es acogida. Dios acoge a Moisés y le dice, quítate las sandalias porque estás en casa. Bienvenido a mi casa, bienvenido a mi monte, Moisés. Bienvenido. No es una santidad que juzgue, es una santidad que acoge. En segundo lugar, la santidad tiene que ver con el sufrimiento. Quítate las sandalias, Moisés, porque el sufrimiento del otro es sagrado. En estos días, hermanos, recordamos tanta gente que sufre. El sufrimiento del otro es sagrado. Tanta gente sepultando lo suyo, sin la posibilidad de una velación como debe ser, de llorar a sus muertos como debe ser. Tanta gente sufriendo. El sufrimiento del otro es sagrado. Tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos que pensar este sufrimiento, ni siquiera para explicarlo, sino para asumirlo y a ver cómo hacemos para transformarlo. Y en tercer lugar, la santidad tiene que ver con la vocación. Y la vocación tiene que ver con salvar, con liberar, con ser agentes de liberación de parte de Dios para otros, a través de actos concretos de servicio. Porque Dios no es una teoría, Dios no es un discurso bonito teológico, Dios es experiencia liberadora. Amén. Dios es experiencia liberadora. Dios es experiencia liberadora. Dios no cabe en este texto, hermanos. Dios no cabe aquí. Un Dios que puede ser, caber en un libro, es un Dios pequeño. Ni siquiera nuestras paredes lo pueden contener. Y estos días de cuarentena y de pandemia nos ha enseñado eso. Que Jesús vino y dijo que el templo era obsoleto para adorarlo. Y en estos días estamos recordando que eso que Jesús ya nos había dicho con muchos años de anterioridad. Entonces, hermano, que la santidad que dices tener te conecte con alguien que necesita ser libre de opresión. Porque la santidad de Dios que acogió a Moisés lo conectó con un proyecto de liberación. Así las cosas, le mandamos un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Recordamos esa canción que cantábamos el domingo, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Amén. Amén. El Señor es nuestro pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amén. Los expertos biblistas dicen que ese verso de Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, realmente debe traducirse como, el Señor es mi pastor, no me faltará. Es decir, no haciendo referencia a cosas, sino referencia a su presencia sustentadora. El nada no aparece en el texto hebreo, sino que aparece una negación allí, un lo, que traduce no
me faltará. El Señor es mi pastor, no me faltará. Haciendo Amén. una referencia a su presencia sustentadora, no tanto a cosas, sino a su presencia que sustenta. Amén. Él es el que no te va a faltar, porque Él es suficiente. Amén. El salmista decía en Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Me acaba de llegar el correo, dice oración. Entonces, como la jefe dice, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Les invito ahí en casa que despidamos este tiempo en oración. Le mando un fuerte abrazo a aquellos que nos ven fuera del país. El domingo recordábamos, hay parte de la familia Valderrama, nos ve en Norteamérica. Y la familia la familia Cumplido, la familia Cumplido Hernández, que nos ve allá en Canadá. Como decimos, donde el diablo dejó las abarcas. Un abrazo para Vicente, para Neira, para los pelados. Un abrazo que les extrañamos desde Cartagena hasta Varennes, Canadá. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias por recordarnos esta noche que debemos quitarnos los zapatos, el calzado, porque el sufrimiento es sagrado. No hay una respuesta fácil para el sufrimiento. En Cristo nos enseñaste que el sufrimiento no se explica, se acompaña. Cuando algunos quisieron explicarlo en Juan capítulo 9, diciendo, ¿quién pecó esto? Sus padres. Tú dijiste que lo importante no era dar respuesta a esa pregunta, que lo importante era entender cómo en medio de esas circunstancias tú podías glorificarte y manifestarte. Glorifícate en todos aquellos que sufren, que sufrimos hoy. Haznos agentes de liberación, Señor, para llevar una palabra de aliento a alguien o para acompañar a alguien en silencio a veces. Padre, bendecimos a la iglesia Centro Milagro Cristiano, a cada amigo que nos ve en este momento fuera de Cartagena. Bendecimos al gobierno, a los gobiernos municipales, departamentales, nacionales, para que les ilumines frente a las mejores decisiones y danos a nosotros la sensatez para saber cómo vivir estos días. El salmista decía en Salmo 90, enséñame a contar los días de modo que traiga a ellos sabiduría, es decir, enséñame a cómo debo vivir, Señor, vivir sabiamente. En tus manos encomendamos este tiempo, Señor, que se cumpla en nosotros la palabra que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos otra vez por este mismo espacio el domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones. Chao, chao.